estar aquí. Agradezco la invitación de Miguel Díaz y de Sage. Pues tengo una presentación, pero siento que mi presentación se queda un poco corta ante cosas que hay que decir por el momento que está pasando el país. Estuve el fin de semana con Xochitl Vada en Chicago en el 10º aniversario de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas en la Universidad de Illinois en Chicago, y tratamos más o menos temas similares a los que se han estado discutiendo aquí. Y después estuve en Canadá, hablando de una mirada norteamericana. Vengo regresando de Chicago y de Montreal, y me impresionó mucho en los dos lugares que la gente de la crema, dice: ¿qué está pasando en México? O sea, teníamos meses leyendo que las reformas, y de repente, ¿qué está pasando? O sea, explíquenos qué está pasando, porque o nos habíamos informado mal, o como dijo Monsiváis, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya no está pasando lo que estaba pasando. Y hay una especie como de gran signo de interrogación, de decir: oiga, ¿y ustedes qué están haciendo respecto de lo que está pasando en México? Entonces hay verdaderamente una conmoción entre la gente que sigue México. No estoy hablando del público en general, eso nunca ocurre, pero entre la gente que sigue México en todos los segmentos de la sociedad, les digo, desde los activistas hasta los grandes dueños de emporios empresariales, traen esa pregunta. O sea, o no nos habíamos informado bien, o nos informaron mal, o nos quedamos cortos a la hora de entender lo que está pasando en México. Esa es como la transparencia cero, la ronda cero. Todavía no llego a la ronda 1. Y al mismo tiempo, y a lo mejor Xochitl va a tocar ese tema, en la reunión de NEILAC, de nuevo Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, tuvimos un taller para discutir qué pasa con latinos, negros, afroamericanos y otros segmentos de la población en Estados Unidos. Emilio Álvarez y Casa convocó hace algunas semanas a un foro sobre la práctica imposibilidad de acceso a la justicia de la población afroamericana de Chicago. O sea, lo digo porque casi siempre esas audiencias son violaciones a los derechos humanos en Ecuador, atrocidades que ocurrieron en México, pero no habían hablado de Estados Unidos. Bueno, el gobierno estadounidense le retuvo el dinero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por convocar una audiencia sobre la denegación del acceso a la justicia de la población afroamericana en Estados Unidos. Entonces, lo que está pasando en México, y esa es mi primera tesis, no es ajeno a lo que está pasando en Estados Unidos. El clima exacerbado de polarización política, de desigualdad económica, y voy a usar la palabra prohibida, y de racismo que hay en Estados Unidos, está muy vinculado justo a lo que está pasando aquí en México, con el agravante de que aquí en México el tercer ingrediente simplemente no lo reconocemos. El ingrediente racismo, discriminación étnica, racial, de un conjunto de la población mexicana, que escondemos el problema
Allá en Estados Unidos lo niegan, pero ahí está. Pero ahí está. Aquí no lo hemos ni siquiera reconocido. ¿Por qué empiezo con esto? Porque en el activismo transnacional me parece que el punto absolutamente fundamental son quiénes son los interlocutores y con quién establecemos alianzas. Esas son las dos preguntas. ¿Con quién nos vamos a vincular? Pues los gobiernos se vinculan con los gobiernos, esa es su tarea, para eso están constituidos, esa es su misión, vincularse con otros gobiernos. Hay gobiernos que hacen lo que se conoce como diplomacia pública. El discurso que hizo Barack Obama el 3 de mayo del año pasado en el Museo de Antropología, un ejemplo perfecto de diplomacia pública, porque él, el presidente de otra potencia, de una potencia de Estados Unidos, en suelo mexicano, organizó él, no el gobierno de México, no la Cancillería era invitada a esa reunión. Organizó una reunión para hablar con la sociedad mexicana. Invitaron la Cancillería fue invitada, y nos invitaron a académicos, estudiantes, a activistas, empresarios, a un corte transversal de la sociedad mexicana, para que el presidente de Estados Unidos se comunicara directamente con la sociedad mexicana y le dijera: esto es lo que nosotros sentimos por México, esto es lo que queremos hacer con México. Es un ejercicio de diplomacia pública que a mí me pareció formidable, muy bien pensado. Claro que el país que él describió, pues yo tenía un poco de dificultad en identificar a México en sus palabras, pero bueno, eso digamos que él tiene la prerrogativa de decir cómo lo ve él. Pero en todo caso, también es un activismo transnacional. Es una mirada norteamericana sobre lo que ocurre en México. Una mirada que puede ser muy diplomática, usando solo el lenguaje que se puede usar en los canales diplomáticos y no el lenguaje que se puede usar cuando se habla de manera desenfrenada. A propósito de, ahora sí ya entro a la presentación, el tema de diplomacia ciudadana, ese sí, pues son los vínculos, las acciones de particulares, integrantes de la sociedad, que se articulan en función de una interlocución con actores de otros países para hacer presión, influencia política, cabildeo ante los gobiernos, o para construir redes transnacionales, tener una incidencia en los medios de comunicación, en el mundo de las ideas que circulan. En el panel anterior hablaban de eso, y en eso pues en México hay ya cierta trayectoria de diplomacia ciudadana. A quienes nos ha tocado embarcarnos en este ejercicio, pues nos toca aprender lecciones, experiencias específicas. A mí me tocó el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando se estaba negociando en el Congreso de Estados Unidos hace 21 años. A otros les ha tocado articular redes transnacionales en el tema de migración, yo también estaba en ese, en el tema del medio ambiente, en el tema de derechos humanos, en el tema de cooperación internacional de desarrollo. Pero si me preguntan, bueno, ¿y en 20 años qué aprendiste? Yo destacaría dos cosas. La primera lección es que la manera en que uno piensa y analiza y ve las cosas no depende de tu nacionalidad. O sea, yo no estoy obligado como mexicano a pensar igual que el otro que es mexicano, porque somos compatriotas. Sucede que a lo mejor mi punto de vista tiene más puntos de contacto con un estadounidense o un canadiense.
Hacia 1994, cuando vivíamos en un régimen de partido prácticamente único, eso se consideraba traición a la patria. Es decir, que uno tuviera un punto de vista distinto del único monolítico posición oficial. Aunque no trabajaras en el gobierno, o sea, digo, si tú trabajas en el gobierno, a lo mejor tienes un punto de vista distinto, pero una vez que se toma la decisión, hay jerarquías, hay comando, dice, bueno, aunque no estés de acuerdo, tienes que acatar la línea que ya se acordó por quien tiene la capacidad de decidir. Sin embargo, aprendimos en aquel momento que no es la nacionalidad, no es el lugar de nacimiento, no es qué pasaporte uso, lo que dicta mi punto de vista sobre los temas globales o sobre la manera en que los temas globales se viven y se experimentan en México. Hoy tenemos, quiero pensar, un sistema político relativamente más abierto que el de entonces. Y de hecho, más bien lo que se ha escuchado de traición a la patria es más bien del lado, por ejemplo, de quienes rechazan la reforma energética, que acusan a quienes están en el gobierno. Traición a la patria por entregar el patrimonio nacional al extranjero, en fin, es otra acepción. Pero hablando de activismos transnacionales, esa es la primera lección. Yo puedo compartir puntos de vista con sindicatos canadienses, está Andrea Galvez que trabaja en ese tema, y no compartirlos con la cúpula del corporativismo sindical mexicano, que está totalmente aherrojada, que está podrida, que forma parte de las causas de la profunda crisis política en la que nos encontramos. O sea, no voy a estar de acuerdo porque son mexicanos. Al contrario, es una crítica a la forma profundamente corporativista, corrupta, en que se ha desarrollado el liderazgo sindical en ese ámbito. Lección 2. Lo que no está en la agenda no existe. Y para esto me refiero a la agenda pública. Y la agenda pública es generalmente la que se debate en los congresos o los parlamentos. Yo puedo tener una causa que a mí me interesa muchísimo, pero si no está en la agenda que debate el poder, es mucho más difícil que yo pueda canalizar mi pensamiento, mi punto de vista por los órganos del Estado. Entonces, punto 1, nacionalidad no dicta ideas ni posición política. Punto 2, lo que no está en la agenda pública no existe. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente. Xochitl va a hablar de migración, yo también, no es casualidad, porque yo creo que a diferencia de lo que piensan la mayor parte de la clase dirigente mexicana, que dicen, no, lo más importante en la relación con Estados Unidos y Canadá pues es el libre comercio, es la energía, lo más importante es la gente, o sea, son los millones de mexicanos que viven, casi 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. No sé, Andrea, cuántos sean en Canadá, pero 100,000. ¿Estás incluida tú o no? La mitad de aquí. Y de eso no hablamos. O sea, estamos cumpliendo 20 años de un tratado que habla de liberalizar flujos comerciales, flujos de inversión, envíos de capitales, pero no habla de movilidad humana. No habla de las personas que se desplazan entre los países. Aunque haya millones de trabajadores procedentes de nuestra región en Estados Unidos, nunca se habla de eso. O sea, yo me pasé buena parte de este año acudiendo a reuniones sobre el 20 aniversario del TLC y los trabajadores ausentes de la discusión. No hay un asidero para hablar de qué pasa con los trabajadores, porque no
están en la agenda de las élites, de la cúpula. Cuando me preguntan a mí, en la reunión a la que acudo en Canadá, ¿qué está pasando con México? En realidad la pregunta no es tanto que me importe qué le ocurra a los mexicanos. Lo que me importa es qué le va a pasar a mi inversión. ¿Qué le va a pasar al dinero que yo ya metí ahí o que pienso meter allá? Entonces la responsabilidad nuestra es, por lo menos mía, no puedo decir nuestra, mía. Es en el sentido de decir, oye, hay factores muy importantes que ni siquiera estás viendo. El caso de los migrantes mexicanos a Estados Unidos, que tienen más de un siglo, que ya se convirtieron en emigrantes la mayor parte, algunos son dobles nacionales, otros son residentes permanentes, otros están sin papeles, está dictado por factores históricos y geográficos, clarísimamente, por factores económicos, quizá un poco menos por factores políticos o bélicos, como podría ser más el caso de los centroamericanos. Pero en todo caso, lo que ocurre allí es que hay una precarización del trabajo, como también hay una precarización del trabajo adentro de Estados Unidos. Y lo que nos llama la atención es que no se hayan podido desarrollar un mayor número de alianzas entre trabajadores mexicanos y estadounidenses, sino que al contrario, la narrativa prevaleciente es que los mexicanos les van a robar el trabajo a los estadounidenses, cosa que es falso. Los estudios serios demuestran que no es así. Pero el activismo transnacional a nivel laboral, sindical, etcétera, sigue siendo acotado, reducido, muy menor de lo que debería ser. Siguiente, por favor. Casi no se ve bien ahí, pero bueno, me voy a saltar esta. Siguiente. Entonces, las redes migrantes y las redes, y aquí voy a entrar a un matiz muy importante, hay redes de mexicanos y hay redes de mexicanoamericanos. Déjenme decirles que nuestro conocimiento de los mexicanoamericanos es casi cero, y el conocimiento que ellos tienen del México del 2014 es casi cero. O sea, ahí hay un dato extremadamente preocupante. Ahora que están llegando a México los jóvenes dreamers deportados, hay como claves de interpretación de qué significa una identidad bicultural, binacional, bilingüe, y los referentes que tienen la mayor parte de los jóvenes, y los jóvenes son mucho mejor informados que sus padres, pero voy a empezar por el referente de los padres. Tiene que ver más con la música, la nostalgia, la comida, lo cual es natural. No estoy diciendo que esté mal, simplemente lo estoy describiendo, pero no con lo que ocurre el día de hoy, con muy pocas excepciones, las excepciones de los liderazgos de mero arriba. Pero no hay, a lo mejor Xochitl me corrige y qué bueno si se arma aquí el debate al respecto. Yo veo que no existe una agenda común entre mexicanos y mexicanoamericanos. En primer lugar, porque los mexicanos tenemos muchas agendas, los mexicanoamericanos también, pero los puntos de contacto entre ambos son muy escasos, muy precarios, y están permeados por un profundo desconocimiento de qué es la comunidad mexicano-americana. PBS, la cadena de televisión estadounidense, sacó un documental hace poco que se llama
Latino Americans. No se refiere a ecuatorianos, argentinos, venezolanos, mexicanos. Se refiere a estadounidenses de origen latinoamericano. O sea, fíjense la forma de hacer las categorías. Nosotros hablamos de latinoamericanos, pues empieza en el Río Bravo y termina en la Tierra del Fuego. Cuando ellos hablan de Latino Americans, salvo los académicos que van a decir Latin America, Latino Americans, es un punto, Latin Americans sin la O, ellos están pensando en la población que ya está dentro de Estados Unidos, muchos de los cuales, la mayor parte, son ciudadanos estadounidenses. Y que, por cierto, la pirámide demográfica nos indica, la pirámide demográfica nos muestra que esos Latino Americans eran el 4.7% de la población total estadounidense en 1970. En el censo de 2010 son 16%, y hoy, final de 2014, andan como en 17 punto algo. En 2050 van a ser alrededor del 28%, y en 2060 van a ser casi la tercera parte de la población total de Estados Unidos. 2050 va a haber 100 millones de personas de origen latino en Estados Unidos, de una población de 400 millones, 25%. Por cierto, la gran mayoría de esos son la descendencia de quienes ya viven y trabajan en Estados Unidos desde hace años, cosa que los republicanos deliberadamente falsean, o sea, en el sentido de decir, es que es la invasión. No. Si hoy lograran cerrar totalmente todas las entradas de cualquier persona de origen latino a Estados Unidos, de todas maneras, el grueso del crecimiento demográfico de la comunidad latina adentro de Estados Unidos se debe a quienes ya viven ahí, no a las nuevas entradas, que por cierto, en el caso de los trabajadores indocumentados, cayeron significativamente entre 2008 y 2012 y han vuelto a subir un poquito después, según el ciclo de negocios estadounidenses siguiente. Bueno, este es un mapa que no lo voy a poder usar en este momento, pero les recomiendo que lo chequen, está en la página del INE, porque vincula a cada entidad federativa mexicana con los estados estadounidenses a donde se han dirigido. Entonces se van a encontrar algunas sorpresas, Digo, ahí está la migración histórica, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, pero también está la migración más reciente, que no va solo a California, Texas, Illinois, sino va a lo que se llama Deep South en Estados Unidos, y va a estados en donde no había mexicanos, como Georgia o Carolina del Norte o Nevada. Entonces les recomiendo que se echen un clavado en ese mapa, porque es extremadamente útil. Siguiente. A ver, ya voy a terminar porque tenemos todavía muchas cosas que hablar. ¿Cuál es la percepción de los mexicanos en Estados Unidos? Esto es una sobresimplificación, ¿no? Lo que está ahí en la lámina, pero básicamente lo que Douglas Massey, profesor de la Universidad de Princeton, describió como la guerra contra los inmigrantes. En Estados Unidos hay de todo. Hay un segmento de la población que tiene una visión favorable de los inmigrantes. Hay un segmento de la población que tiene una visión extremadamente prejuiciada, viciosa de los inmigrantes, pero que suele prevalecer en los medios de comunicación. Y hay otro segmento de la población
que le mide, según esté la corriente y el viento, expresa su punto de vista. Sin embargo, el discurso anti-inmigrante y sobre todo anti-inmigrante latino y anti-inmigrante sin papeles ha sido la narrativa predominante en amplios sectores de los medios en Estados Unidos. Y digo, no es lo único, pero es lo predominante, lo que prevalece. Pero nos hemos preguntado muy poco cuál es la visión que hay en México de nuestros propios migrantes y de los inmigrantes, sobre todo del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. En el CIDE hacemos cada 2 años una encuesta, se llama México, las Américas y el Mundo, cuyo capítulo 8 es sobre migración. En esa encuesta le preguntamos a la gente, oye, ¿usted qué se siente más? ¿Norteamericano o latinoamericano? Abrumadoramente, tanto líderes como el grueso de la población dice, yo soy latinoamericano de corazón. Lengua, historia, cultura, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Como 2 capítulos adelante hay una pregunta de control, donde le preguntamos a la gente, ¿y qué país está más cerca de tus afectos? ¿Qué país te quisieras acercar más? Guatemala, Honduras y El Salvador son el sótano. O sea, no crean que hay duda, o sea, es categórico. Están a mero abajo. Pero somos muy latinoamericanos. Y las respuestas que da la gente respecto de los inmigrantes guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, tienen el mismo nivel de racismo que las respuestas que dan los fanáticos estadounidenses que han interiorizado la visión de que los migrantes son una terrible amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Siguiente. Entonces tenemos muchísimo trabajo que hacer en ese sentido. Siguiente. En ambos países tenemos fuertes paradojas sobre la migración y los migrantes. En Estados Unidos se criminaliza al migrante, pero al mismo tiempo se necesita el trabajo mexicano. Hoy hay 2 sectores en Estados Unidos, la construcción y la agricultura, que simplemente no podrían existir, no podrían operar, por lo menos como operan hoy, sin el trabajo mexicano. Lo digo fundado con conocimiento de causa, y la mano de obra mexicana y el bono demográfico mexicano acaban siendo exportados a Estados Unidos. Una famosa frase que nos preguntó quién era entonces el secretario de Comercio mexicano cuando la negociación del TLC, que lo fuimos a ver, pues, académicos, activistas, iglesias, etcétera. Queríamos hablar sobre el TLC en aquella época, en el 93. Y nos preguntan, bueno, ¿y ustedes qué exportan? ¿Por qué vienen a hablar del TLC si ustedes no son exportadores? Yo nada más hablo con los exportadores. Y bueno, se está filmando aquí, pero le contesta un colega, señor secretario, exportamos un chingo de mexicanos. Eso es lo que exportamos. 20 años después estamos más o menos igual, ¿no? Y el tema es que sigue fuera prácticamente del Telecán, y de alguna manera sigue también fuera de la relación bilateral, salvo para temas que tienen que ver con la frontera, pero ese es otro asunto. Termino. Siguiente. Bueno, esos son los foros globales sobre migración, etcétera, etcétera. Siguiente. Termino donde empecé. Yo creo que los activismos transnacionales hoy necesitan fundarse en la construcción de interlocución y de alianzas y en la construcción de agendas compartidas.
de agendas comunes. Nunca vamos a estar todos de acuerdo en todo, ni adentro ni afuera del país, pero ese es un punto absolutamente crucial. Y el pie de página es, yo creo que la única manera en que nosotros podemos tener un impacto en otro país, nos cuesta tener trabajo, tener impacto aquí adentro, ¿no? La única manera es a través de los ciudadanos estadounidenses, que algunos pueden ser de origen mexicano, otros no, pero que crecientemente, por eso les decía lo de la audiencia sobre la denegación del acceso a la justicia a la población afroamericana, porque hay una creciente conciencia de que enfrentamos desafíos comunes, que tenemos problemas compartidos. No es casualidad lo de Occupy Wall Street, lo del 1% y el 99%, lo que hizo Emilio ahora en la Comisión Interamericana es señalar que adentro de Estados Unidos la desigualdad económica, la discriminación racial, la polarización político-ideológica son un reflejo de problemas absolutamente conectados con lo que tenemos acá en México. Siguiente. Bueno, estas las voy a decir en la discusión. Ya terminé. Muchas gracias, Carlos, y ofrezco disculpa porque no leí su perfil, pero ustedes lo tienen en su carpeta. Le voy a dar la palabra a la doctora Xochitl Bada, presentará la ponencia Estrategias Consulares y de la Sociedad Civil para mejorar el cumplimiento de los derechos laborales de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Xochitl es profesora investigadora y directora del programa de licenciatura en estudios latinoamericanos y latinos de la Universidad de Illinois, Chicago. Sus líneas de investigación son derechos políticos y sociales de los inmigrantes y las relaciones entre comunidades negras y latinas, los derechos laborales, los debates teóricos sobre migración transnacional y la interrelación entre migración y desarrollo rural. Para no gastar más tiempo en eso, mejor le doy la palabra a Xochitl. Gracias. Gracias, Susana. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a Antonio Alejo, quien tuvo la amabilidad de invitarme a compartir mi trabajo sobre activismos transnacionales, también a SICH de la UNAM y aquí a la Cancillería por haber patrocinado mi presencia aquí con ustedes esta mañana. Es difícil poder explicar avances de investigación, sobre todo cuando se estudian activismos transnacionales, que tienen como una de sus desventajas, bueno, uno lo podría ver como ventajas, el hecho de que son procesos que se están en constante movimiento. Entonces, bueno, este es uno de los procesos en los que se ha avanzado, como que recapitulando la visión grande, abuelo de pájaro que les estaba dando Carlos. Yo les voy a platicar algo que aterriza todo lo que se ha discutido esta mañana. Me parece muy gratificante y estimulante las ponencias de la mañana, porque hablan en el marco de lo global, sobre todo las cosas que pueden tener como potencialidades la construcción de redes. Entonces, bueno, yo les voy a hablar aquí una que tiene que ver con una red que se forma a través del Estado-Nación, donde se unen dos organismos del Estado-Nación para poder generar y vincular sinergias con sociedad civil en un tema muy específico, que es cómo se le hace para defender los derechos laborales de los inmigrantes mexicanos sin papeles en los Estados Unidos. Un reto de no poca monta. Entonces, bueno, aquí les voy a avanzar el proyecto de investigación que lo tengo. Es un proyecto largo, ahorita ya llevamos 2 años recolectando datos y con mi colega Shannon Gleason de la Universidad de Cornell en la Escuela de Relaciones Laborales. Ella está ahí, yo en Chicago, y bueno, hemos avanzado ya un pedazo de la investigación. Estamos ahorita en la segunda parte cualitativa, recabando entrevistas con sociedad civil, y primero pues un poco la introducción de cuál es el grupo que estamos tratando de entender. Pues son migrantes mexicanos que representan 1/3 de la población extranjera de todos los Estados Unidos, los cuales en su mayoría, en su gran mayoría, que no se nos olvide esto, cuentan con muy bajos niveles de capital humano. Es la población indocumentada más grande en
los 50 estados de la Unión Americana y tienen una alta dispersión geográfica, de ahí la dificultad para accesar a este reforzamiento de estándares laborales. ¿Cuáles son los retos más importantes para que los estándares se cumplan? Espero que aquí en esta mesa no tenga yo que explicarles que los derechos laborales en Estados Unidos existen a pesar de la falta de estatus migratorio. No todos, pero una gran mayoría. Paradójicamente, los migrantes mexicanos están cubiertos por un marco regulatorio de estándares laborales, que el problema es que no se implementan en muchas de las circunstancias porque los migrantes no conocen estos derechos y porque son presa fácil de empleadores abusivos que se aprovechan de esta idea de que la falta de estatus es equivalente a no tener derechos laborales, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que de acuerdo que la OIE, la Organización Internacional del Trabajo, recomienda que debe haber un inspector en horas y salarios para cada 10.000 trabajadores en países desarrollados, los Estados Unidos no lo tienen. Miren qué cosa tan grave, que ya con esfuerzos de Barack Obama, que ha dado dinero a esto, existía el año pasado 141.000 trabajadores, los supervisaba un inspector de horas y salarios, y ahorita parece que andan como en 80.000, todavía lejísimos de los 10.000 que es la norma de la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, el aparato de cómo funciona la Defensoría de Sueldos y Salarios en los Estados Unidos es regido por quejas y no por la prevención, es decir, es un aparato reactivo. Cuando ya te pasó la violación a tus derechos es cuando entonces vas a reaccionar. No existe un estándar para poder prevenir. ¿Y cuál es el robo? ¿Cuál es la queja más preponderante que acumula el 35% de todo de esta maraña de problemas? Es el robo de salarios, simple y sencillo. A la gente no le pagan lo que le prometieron que le iban a pagar, y eso es algo que está penalizado y bien codificado en los Estados Unidos, independientemente de tu estatus migratorio. Y esto se vuelve mucho más difícil por la barrera tanto idiomática como cultural de estos trabajadores que no pueden accesar derechos porque no pueden llenar este formato en esta alta dispersión geográfica que muchas de las veces solo existe en idioma inglés. Y ahí es donde entra este círculo de la red consular mexicana, en la cual es un enlace importante con 50 oficinas que sirven hoy día a 11 millones de mexicanos, 50 circunscripciones en todos los Estados Unidos, y hoy día observamos en nuestro estudio de las primeras levantamiento de encuestas que hicimos a los jefes de protección en estos 50 oficinas consulares, que ya hay un cambio entre funciones limitadas que tenía muy restringidas a su diplomacia a funciones activas que tienen que ver con la integración de los migrantes en los Estados Unidos. Antes el consulado solo servía como un eje de documentación y como pues para servir lo que decía como un agente callado de la diplomacia, y ahora existe mucho más interés en ayudar a la circunstancia de su integración por una manera digna. Y eso nos invita a pensar de que en un futuro, si esto tuviese un potencial de más desarrollo, pudiésemos crear teóricamente algo que unos expertos en derechos laborales transnacionales, como lo son Janice Fine y Amen Wang, el año pasado nombraban como la posibilidad de un marco regulatorio coproducido transnacionalmente, es decir, donde hay dos inspectores, el Estado-Nación mexicano como invitado y observador dentro de su red consular en los Estados Unidos, y el Departamento del Trabajo al mismo tiempo, en una colaboración muy, muy interesante. Y bueno, el contexto que tenemos aquí para ver desde cuándo empieza esto a surgir, apenas se está institucionalizando, pero es algo bastante añejo. Ya tiene una década que se firma un acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y se hace un convenio que está administrado por el gobierno federal, pero se controla por oficinas locales. Y eso es muy interesante. Por parte de México se controla a través de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, y por parte de Estados Unidos y Washington, interesantemente a través de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales, que antes de este acuerdo, lo más famoso que hacían con México es los acuerdos de cooperación a través del TELCAN que hicieron para vigilancia de resolución de controversias. Antes de que ILAB se metiera a defender derechos en su propio territorio, porque ellos se encuentran en Washington, se dedicaba a observar las resoluciones de controversias con los tratados de libre comercio con México y muchos otros países. De ahí es lo que es interesante la transnacionalidad de esto. A partir del 2008, como la primera cosa concreta que se hace de ese tratado, que pareciera que no sirve para nada, no tiene dientes, dos
secretarios funcionan, se saludan y ya nada pasa. Pues bueno, pasan 4 años y sucede que a través de la presión de la sociedad civil que funcionando con esta red consular a través del Instituto Mexicano de los Mexicanos en el Exterior, que ya les hablaba Carlos hace un momento, existe la presión de estos muchos consejeros en todos los Estados Unidos para forzar a que esto debía tener un poco de dientes, que había que hacer algo que fuera más concreto. Y en 2008 se crea la primera semana de derechos laborales en un programa piloto en 15 ciudades. Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, etcétera, que es muy interesante el por qué, lo que estamos tratando de entender, por qué esas ciudades y no otras, por qué esas entran como plan pionero en el 2008, y después de eso se forma una reacción dominó, un efecto en cadena al primer año del programa piloto, que tiene un gran éxito. Se incluye ahora 50 consulados mexicanos y luego otros consulados latinoamericanos, que esa va a ser la siguiente fase del proyecto, que todavía no hemos arrancado, empiezan a emular al gobierno mexicano y firman convenios de colaboración en cadena con el Departamento del Trabajo. Y estos son Guatemala, Perú, El Salvador, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República de Filipinas y Dominicana. Pero ahora veamos cómo el consulado funciona como un enlace muy imperfecto. Es un enlace, por eso ahí la sociedad civil tiene un papel tan preponderante, que es lo que estamos tratando de entender, porque el consulado, como bien lo saben, cuenta con recursos y legitimidad de una burocracia gubernamental, pero estos son muy limitados. Pero, sin embargo, tienen el acceso lingüístico y cultural que se podían comportar como una organización comunitaria. Pero la comunidad mexicana siempre se queja en el momento en que recibe servicios de mala calidad. Entonces ahí tienen esa idea de que puede funcionar, pero a la vez las limitantes son importantes para dejárselo todo en manos de esta burocracia que se encuentra en una oficina en X lugar de los Estados Unidos. Dependen forzosamente de círculos virtuosos con sociedad civil para poder ejercer esa palanca de defensoría laboral. Entonces, ¿pero qué es lo que lo motiva a la emergencia del consulado mexicano? Es lo que nosotros queremos entender como un defensor transnacional de derechos laborales. Cuando yo empecé este proyecto, una colega de la Universidad de Chicago, que se llama Susan Sesh, me decía: Xochitl, ¿cómo es posible que estés ahora trabajando eso? Eso es algo de mucha risa, me da mucha risa. ¿Cómo resulta que el gobierno mexicano nunca defiende los derechos de los trabajadores mexicanos en México, y ahora resulta que en el momento que cruzan la frontera, ahora se preocupa por sus derechos? O sea que los trabajadores de México tienen que cruzar la frontera para que su gobierno se preocupe por esa idea del estándar laboral. Le digo, bueno, pues sí, pareciera que al menos en el discurso algo está pasando, y es lo que quiero. Yo no tengo respuestas ahora porque no hemos terminado el estudio, pero lo que sabemos es que no existen razones ni orgánicas ni uniformes. Por tanto, seguimos investigando el por qué esas 15 ciudades pioneras, qué es lo que los empuja en ese momento. Por eso es importante para nosotros entender el rol de la sociedad civil, incluyendo los sindicatos, que, como bien dice Carlos, han estado completamente ausentes a través de sus internacionales en este proceso de entender los derechos laborales en un marco global. Y de pronto aquí aparecen dos grandes actores, como queremos, dependiendo de cuánto tiempo me quede para poderles explicar un poco más de quienes hemos identificado. Pero estos dos sindicatos, que son, bueno, rápidamente les digo, el SEIU y UFCW, son los que empiezan a motivar este cambio, y esa incidencia se da adentro del seno del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Y ahí empiezan a apalancarse estos dos actores sindicales muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque son los que tienen la membresía más grande que tienen con los... ¿se te quedan 15? Me quiero 15. Ok. Con la membresía más grande que tiene latina. SEIU es el sindicato de los Estados Unidos que tiene la membresía más grande de actores, de miembros latinoamericanos, y UFCW no está en un mal papel. Entonces, por ello, para un sentido de supervivencia en un país donde la membresía sindical va de picada desde 1960 y donde no más del 10% de las minorías que tienen un trabajo tienen derechos sindicales, pues es obvio que los sindicatos tienen una visión muy particular de querer hacerse de más miembros para seguir sobreviviendo. Entonces tampoco es una situación muy de buen samaritano, sino es un asunto para ellos de mucha supervivencia. Y esa incidencia la apalancan a través de la Secretaría de Relaciones vía su brazo de sociedad civil, que es el INE.
Y asimismo se encuentran otros actores muy importantes que están representados en el IME, como son los centros de trabajadores independientes, que no son sindicatos, clubes de oriundos y otros organismos de la sociedad civil que se dedican exclusivamente a la defensa de los derechos laborales en estas redes locales. Entonces, ¿cómo es que la implementación local de la Semana de Derechos Laborales varía en estas 50 circunscripciones? ¿Qué es lo que queremos entender? Lo que la mañana nos decía muy bien en la ponencia magistral, que tenemos que entender las peculiaridades. ¿Cuál es el contexto local? ¿Qué está pasando en el contexto local para poder entender cómo se entretejen estas relaciones? Entonces, nuestra hipótesis es de que los estados, por ahora es lo que estamos trabajando, aquellos estados en Estados Unidos con legislaciones que son más prolaborales, van a mostrar un marco mucho más institucionalizado de este modelo de incidencia laboral transnacional frente a otros como por ejemplo los que están en el Deep South, como decía Carlos, donde ahí los derechos laborales de nadie son respetados. Olvídense que los gobiernos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es nuestra metodología? Estamos planteando un estudio comparativo en el cual ya terminamos ahorita la encuesta a todas las oficinas consulares mexicanas en Estados Unidos y entrevistas a profundidad en las 15 circunscripciones pioneras. De ahí ya tenemos resultados que ya salieron publicados precisamente el mes pasado en el journal que se llama Labor Studies. Si ustedes quieren entender un poco la génesis de ese pedazo, ya lo publicamos. Y ahorita estamos terminando de analizar las 125 entrevistas adicionales que hicimos en 19 ciudades, y somos un equipo de 2 con un financiamiento muy limitado. ¿Por qué nuestro financiamiento es limitado? Porque es muy difícil conseguir fondos federales, privados, públicos, de lo que ustedes gusten, para trabajar sobre poblaciones vulnerables sin papeles. Esos son temas que nadie toca en Estados Unidos. Hemos conseguido becas de $2,000, de $3,000, de $5,000 aquí y allá para poder mantener el proyecto a flote. Ha sido muy difícil, ya llevamos 2 años, no es que nos sobra el dinero, ¿no? Por eso es que va un poquito lento. Entonces, en estas 19 ciudades a quien hemos estado entrevistando, al personal de las agencias de estándares laborales, porque como les decía, aunque esto es federal, la coordinación local está muy desdibujada, porque como ILAB no les da una directriz muy específica, cada circunscripción estatal entiende el acuerdo de cooperación con México como mejor le da la gana y como mejor puede. Unos burócratas que son simpáticos o empáticos con la situación de los migrantes van a decidir ser muy activos y traducir todos los documentos al español. Van a poner a un personal adentro del consulado mexicano que esté sentado una vez a la semana tomando quejas. Pero otros, cuando los entrevistas, van a decir: ¿de qué me hablas? ¿Memorándum de qué? Nunca he oído de tal cosa. O sea, es algo que funcionará de forma parecida, por lo que poquito que hemos visto que es un poco caótico, ¿no? Y el personal consular, de la misma manera, funciona un poco así. Unos cónsules están muy comprometidos, cuando y otros dicen que su departamento de protección tiene tan poquitos recursos que es muy difícil estarle soltando presupuesto etiquetado para este tipo de incidencia. Entonces, por tanto, los consulados dependen masivamente de los sectores de la sociedad civil, que son clubes de oriundos, organizaciones de base y aquellas organizaciones que se dedican a defender trabajadores de bajos ingresos, sindicatos y centros de trabajadores independientes, fundaciones de ayuda legal, defensoría de jornaleros agrícolas y sobre todo las clínicas legales universitarias que cuentan con muchos abogados que les llaman pro bono, que donan sus servicios para poder llevar a cabo estas circunstancias. Entonces, bueno, hemos logrado nada más, porque Shannon antes estaba en la Universidad de California en Santa Cruz, se acaba de mover a Cornell, hacer observaciones de campo solo en las ciudades de Chicago y San José, observando cómo funciona la implementación de esta semana de derechos laborales. Y bueno, de los resultados que puedo compartir con ustedes el día de hoy es que la sociedad civil transnacional definitivamente ha tenido un rol muy importante en la incidencia de derechos laborales. Y esto se da como una consecuencia del cambio que se ve en México a partir de 1980 para por primera vez incorporar a los inmigrantes. Cuando se pasa de la idea que Manuel García y Griego nos decía que México adoptaba una política de que ni los veo ni los oigo, que llaman la política de la no política, en esta transformación, cuando México se da cuenta de que los inmigrantes no pueden ser ignorados de forma tan masiva, se mueve el Estado hacia un modelo como Estado introvertido, hacia un Estado extendido, que las primeras que nos iluminan con esta idea es Raquel Sherman, desde ya por ahí finales de los 80s escribiendo sobre estos temas, y también el Estado mexicano se ve que empieza a entender que su compromiso limitado lo tiene que convertir en un compromiso activo, simple y llanamente porque la gran mayoría de estos
estos migrantes que están en Estados Unidos ya se convirtieron en inmigrantes, ya no van a volver. Entonces no le queda de otra a los consulados más que asegurarse de que se incorporan a la sociedad civil de los Estados Unidos de una forma bastante más dignificada que lo que hoy sucede. Y entonces, por eso existe ese creciente interés consular en la integración, no tanto en preocuparse por el retorno o por cosas que antes se preocuparan quizás cuando, en la época de José Vasconcelos, quizás cuando iba a México, a Chicago y daba discursos incendiarios sobre que todos debían regresar a México inmediatamente, por ejemplo, que eso existe el récord histórico. Entonces existe, por ejemplo, escasa inversión, y es muy importante que el consulado tome este papel con la sociedad civil, porque hay una escasa inversión del gobierno de los Estados Unidos en integración de inmigrantes. El último presidente que dio presupuestos etiquetados para integración fue el presidente Ronald Reagan, que dio aproximadamente un presupuesto, espero que no me citen en esto, pero que fueron como $4 billones que en los 80 dio para toda la sociedad civil, que se iba exclusivamente a dedicar a implementar la amnistía de 1986 y iba a asegurarse de que todo el mundo era capaz de dar ese salto a la pertenencia como LPRs, como residentes permanentes y convertirse en ciudadanos eventualmente. Desde ese momento de 1986, ninguna otra administración, ni republicana ni demócrata, ha dado presupuesto nacional etiquetado que sea exclusivo para la integración de inmigrantes, no solo mexicanos, de cualquier otra nacionalidad. Entonces ha caído en un pleno estado neoliberal en los hombros de la sociedad civil, con o sin recursos. Tu sociedad civil, hazte cargo de que los inmigrantes aquí participen y hagan algo, porque yo he estado, a mí esto no me interesa, yo no me voy a dedicar a la integración. Eso es algo muy claro, porque no existen presupuestos especiales. Entonces los migrantes deciden, bueno, voy a empezar a recuperar mi voz transnacional y voy a tener voz y voy a tener lealtad incluso después de la salida. Ya me fui, ya no participo más en México por un momento, pero ahora que me han dado derechos políticos, que me han dado la oportunidad de votar y que esos derechos se están extendiendo, ahora me interesa incidir en 2 ciudades, en 2 estados-nación. Y esa participación es muy interesante observarla porque se produce a pesar de la inclusión formal en la política y a pesar del racismo tan tremendo que estas comunidades enfrentan en los Estados Unidos. A pesar de eso, y esas prácticas de ciudadanía transnacional, digo yo, se refuerzan mutuamente, es decir, no existe una sin la otra. No es verdad que si ya participan allá, entonces no van a participar acá o viceversa. No, lo que yo he encontrado en mi investigación pasada, que ha tenido que ver exclusivamente con clubes de oriundos, es que estas prácticas son mutuamente reforzadas y las dos se retroalimentan. Es muy importante poder ganar voz en tu Estado-Nación, porque eso va a alimentar tu deseo de querer ganar voz en la nueva sociedad receptora. Entonces, bueno, creo que la siguiente, un poco ya, más o menos se la platiqué, porque ya me quedan 5 minutos de acuerdo con mi conteo. Bueno, un poco más de la génesis, ahí que les tenía, que les iba a contar, y cómo funcionó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, porque eso es importante que les cuente, que en el Consejo Consultivo Inaugural, que funciona en el año de 2003, los clubes de oriundos, centros de trabajadores, sindicatos, organizaciones de promoción de salud, partidos políticos, organizaciones latinas de derechos civiles y de inmigrantes, se reúnen y consiguen que la Secretaría de Relaciones Exteriores nombre a gente de los sindicatos para poder hacer un grupo de trabajo especializado para derechos laborales. Con esa visión lo ponen. Y entonces invita nada más y nada menos a 2 grandes figuras de los grandes tanques estos sindicales, como es el SNU y el FCW, a Eliseo Medina y Arturo Rodríguez, y les convencen de la importancia que tenía en ese momento de darle dientes, de darle importancia a la Defensoría de Derechos Laborales a nivel de Estados Unidos, y esa incidencia se hace muy emulada a una experiencia que ya había tenido éxito en ese momento, acababa de empezar a tener éxito, que era la Semana Binacional de Salud, que esa sí tenía dinero y financiamiento por parte de la Secretaría de Salud, y ya había funcionando ventanillas de salud en muchas de las circunscripciones consulares. Entonces los líderes de la sociedad civil dentro de este consejo gubernamental les dicen, bueno,
¿Cómo es que ya se hay redes de salud binacionales y no existen redes binacionales que nos ayuden a defender nuestros derechos? Entonces, la Comisión de Asuntos Políticos y Legales empujan esta implementación, que básicamente quería mucho la representación de la Semana de Derechos Humanos y Laborales, pero después del tiempo le tiraron los derechos humanos y no más quedó de laborales. Entonces, bueno, una de las cosas importantes que podemos ver en los modelos de cooperación que hasta ahora hemos observado es la tendencia dispar que existe en la relación con la confianza y la eficiencia. Por ejemplo, el Departamento del Trabajo siempre nos dice que ellos no pueden hacer lo suficiente para este modelo de cooperación porque tienen muy poco personal, que están subequipados, que están subcapacitados y que están subcompensados. Y cuando se entrevistan a los consulados nos dicen básicamente la misma historia, pero a eso le añaden que la satisfacción de los clientes, es decir, los que van a pedir la ayuda, es muy desigual, porque muchos quedan contentos, pero muchos otros no le dan seguimiento, y es muy fácil que los consulados digan que la víctima es la culpable porque ya no le devolvieron la llamada, porque ya no, como si el trabajador tuviera la culpa de que le han violado sus derechos, ¿no? Y entonces también la altísima rotación de personal les impide que esto pueda ser más institucionalizado en los consulados. Luego, existen muchas diferentes dinámicas en implementación. También existen consulados que se dedican a hacer bancos de datos para educación laboral que tienen alcance comunitario. También proveen un lugar físico donde los trabajadores puedan conseguir referencias a otras agencias, y también ofrecen un canal diplomático para tener acceso más inmediato a burocracias gubernamentales. Es decir, usan los oficios diplomáticos para casos que ellos consideran que son como sencillos. Por eso de ahí que muchos de los trabajadores se quejan de que tanto los consulados como el Departamento del Trabajo solo toman casos que ellos consideran que están en bandeja de plata, los que son muy fáciles de ganar. Los casos que tienen de robo de salarios, que son muy complicados y muy difíciles de burocracias, esos no los toman muy en cuenta. Pero este efecto del efecto dominó ha generado que nos invita a repensar la reconfiguración del efecto boomerang o de las consecuencias no intencionales. Porque ya que estos mecanismos se han ido entretejiendo y se han ido institucionalizando más en estos círculos virtuosos de sociedad civil, sindicatos, ha sucedido que los sindicatos han decidido firmar acuerdos de colaboración con estados nacionales en México a nivel muy local. No se saben los resultados todavía, esto acaba de pasar en los últimos 2 años, pero la UFCW ya firmó convenios de educación laboral de trabajadores en México con el gobierno de Michoacán y con el gobierno de Oaxaca. Entonces, bueno, ahí hay una serie de sinergias que pudieran desencadenar nuevos procesos. Y asimismo la UFCW está muy interesada en el efecto boomerang porque le hace muy interesante poder forzar al gobierno mexicano a que dé más recursos a sus trabajadores en Defensoría en México, y asimismo le da el puente para quejarse del gobierno mexicano en Canadá. La UFCW está muy molesta con el gobierno mexicano en Canadá porque considera que el gobierno mexicano en Canadá es el principal agresor de los trabajadores por haber firmado ese convenio tan leonino de intercambio de trabajadores con la Secretaría del Trabajo. Y asimismo, cuando los de la UFCW vienen a capacitar a México, tienen la oportunidad de reunirse con sus contrapartes sindicales aquí para empujar la agenda de Walmart. Es decir, poder traer Defensoría de Derechos Laborales y estándares globales en Walmart con la iniciativa que tienen tanto en México como en Chile, por considerar que son 2 países que tienen muchísimas cadenas, porque las cadenas son muy grandes. Entonces creo que por ahí son las cosas que hasta ahorita hemos visto que tienen más potencial, y me gustaría mucho escuchar sus comentarios o preguntas, o cómo más pudiéramos observar este tipo de sinergias debido a las experiencias que ustedes tienen. Y aquí lo hago. Gracias. A la doctora Marianne Marchand. Ella tiene la ponencia Engendering Transnational Movements, Transnationalizing Women's and Feminist Movements in the American. La doctora ocupa un lugar en la Cátedra de Relaciones Internacionales y es profesora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas en Puebla, donde coordina el programa de estudios canadienses.
y lo demás ustedes lo tienen. Yo le dejo el tiempo a ella. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias, Susana. Bueno, mi presentación en PowerPoint está en inglés, pero les voy a platicar en español. También les quiero comentar que lo que estoy presentando ahora es parte de un trabajo que está por salir. Hay una edición especial de la revista Latin American Policy, y que tiene un número especial sobre el tema de pues movimientos de mujeres mujeres y feministas en América Latina. Entonces, lo que yo quiero hacer con esta presentación es primero dar un poquito una plática en general. Me tocó hacer como la introducción de ese número especial. Y en base de eso hice una revisión de la literatura y después entrar más en unos temas específicos, especialmente como los movimientos de las mujeres y feministas en América Latina, pero en particular también en México, en su relación con sus contrapartes en Estados Unidos y en Canadá, han reaccionado a la cuestión de la transnacionalización. Entonces hay una serie de preguntas que la literatura académica ha generado acerca de la transnacionalización de los movimientos sociales. Les pongo aquí muy puntualmente también el doctor Benjamín en la mañana también habló ya acerca de muchos de esos cambios. Y más que nada creo que lo que básicamente es que las preocupaciones en esa literatura de los académicos ha sido acerca de cuáles tipos de temas los movimientos sociales han organizado, qué han sido las experiencias de tratar de organizar transfronteriza, ¿no? Y en un ámbito más globalizado, hasta cierto punto, cómo y en qué forma el contexto de la globalización ha cambiado también la forma en que los movimientos se están organizando, pero también cuáles son las estrategias que los movimientos sociales están utilizando para pues en cierta forma atender o reaccionar o resistir esas transformaciones globales, porque también varios de los movimientos, especialmente los movimientos que trabajan en red, también en cierta forma se han globalizado, entre comillas, ¿no? Entonces, esa globalización de los movimientos, el tema es qué pasa con las agendas locales y los grupos más como arraigados, localizados. En otras palabras, las agendas que se están formulando, ¿quién decide cuáles son las prioridades? Y cómo se aterrizan temas, entre comillas, más globales, cómo se aterrizan localmente. Pero también, ¿quiénes y qué temas son hechos como más invisibles en todo ese proceso, ¿no? Porque al momento que uno define una agenda, como también dijo Carlos, ya dentro de esa agenda son los temas pues supuestamente más importantes, pero hay muchos temas que quedan afuera. Entonces, ¿cuáles son esos temas que quedan afuera? ¿Cuáles son los grupos que son marginados en todos esos procesos? Ahora, lo que sí podemos aprender, por ejemplo, de la literatura, el análisis de género, la literatura feminista, es de tratar de aplicar, que se llama un lente interseccional, una aproximación interseccional, es decir, buscar la forma de entender
cómo los mismos movimientos se están situando, pero también tienen que lidiar con diferentes procesos y mecanismos de desigualdad, que son cuestiones de etnicidad o raza, de nacionalidad, de clase socioeconómico, de género, obviamente, de sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos traslapes e intersecciones que nos pueden ayudar en entender pues, la posición de un movimiento o cómo ciertos movimientos buscan colaboraciones y otros no. La siguiente, por favor. Ok, entonces, en base de todo eso, creo que la literatura, todavía estoy hablando muy generalmente, la literatura identifica unos efectos generales de la globalización o la reestructuración global, que es un término que yo prefiero normalmente utilizar, sobre los movimientos sociales. Uno es, perdón, aquí hice un pequeño error, pero la primera es que lo que vemos es también una reorientación, de cómo se generan teorías sobre los movimientos sociales. Entonces tenemos una literatura sobre los movimientos sociales muy importante, pero de repente también empiezan a generar otras teorías, especialmente de disciplinas que antes no estaban muy involucrados con el tema de movimientos sociales, por ejemplo mi disciplina de relaciones internacionales, pero por la transnacionalización lo que se ve es que se generan otros como conceptos acerca de los movimientos sociales transnacionales. Y entre ellos, por ejemplo, se enfoca mucho en la cuestión de desigualdad y desigualdades. Se enfoca también mucho en las luchas de poder dentro y entre movimientos sociales y los procesos de inclusión y exclusión. Entonces, uno de los temas que se ve aquí es, por ejemplo, la producción de desigualdades entre movimientos de norte global y sur global, de Global North y Global South. Un poquito que Lorena también mencionó en su estudio de caso sobre Oxfam. Entonces, eso es una de las cosas que se ve muy claramente, porque los movimientos en el norte global tienen mucho más acceso a información, a recursos, etcétera, etcétera. Entonces, eso genera también como tensiones en términos de quién define la agenda, quién puede finalmente visitar para ver qué está pasando en el sur global, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también lo que se ve es dentro de todas esas reorientaciones, reorientaciones, sí, que las mujeres, y no solamente los que autodefinen como feministas, pero las mujeres se ven como hasta cierto punto marginados dentro de los movimientos sociales o con su movimiento social en posiciones marginadas. En parte porque su agenda no necesariamente se vincula inmediatamente con preocupaciones de la globalización, de la nueva agenda de comercio, el regionalismo abierto, etcétera, etcétera. Entonces, de repente se ve que los temas o se trata como en una forma más aislado, o por otro lado tiene problemas de realmente entrar e incidir a la agenda de los movimientos sociales. Entonces, finalmente, bueno, el punto que ya mencioné es la agenda de los movimientos alterglobalizantes. Después se llama el movimiento de justicia global. Se ven, bueno, afectados o influidos por las prioridades del norte global. Siguiente, por favor. Okay. Entonces, frente a esa situación, ¿qué hagan los movimientos, las mujeres y feministas?
Ahí son como 4 estrategias que se han llevado a cabo para tratar de visibilizar y también incidir en la agenda. La primera estrategia ha sido de trabajar con el movimiento de justicia global y tratar de entrar con cuestiones de género y transversalizar o gender mainstream esos temas dentro de la agenda. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de desigualdad social, también mencionar la dimensión de género, de etnicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la otra forma que han seguido es, por ejemplo, trabajar aparte, no entrar al movimiento per se, y a trabajar aparte como movimiento de mujeres o feministas, tanto nacionalmente como transnacionalmente, ¿no? Ha tenido cierto éxito, especialmente a partir de 95 con Conferencia Internacional de Mujeres en Beijing. Entonces, esas conferencias, que Beijing fue la 4ª conferencia de la ONU, pero ha seguido con su Beijing +5, 10, 15, 20, etcétera, etcétera. Entonces ha generado una plataforma, un escenario para grupos de mujeres y de feministas de la sociedad civil para encontrarse, ¿sí? Entonces ha sido bastante importante ese contexto de la ONU para poder avanzar con ciertos temas como movimientos de mujeres y feministas. Si los grupos y movimientos que han decidido de seguir como independientemente y quedarse con su identidad, también han tratado de entrar en alianzas con otros movimientos, por ejemplo el movimiento gay o LGBTQ, el movimiento ambiental, el movimiento indígena, movimientos étnicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí tratan es hacer estas estrategias, alianzas estratégicas para generar una agenda interseccional con esos otros grupos. Y finalmente, y especialmente eso es cierto para los años 90 y hasta un poquito a partir de 2000, es que los movimientos han trabajado con ciertos sectores del Estado. En particular, que se llama en inglés femocrats o femócratas, mujeres que son más que tienen un enfoque feminista, pero están trabajando dentro del Estado y son puntos de entrada para los movimientos de mujeres y feministas para tratar de avanzar su agenda. Siguiente, por favor. Ok, entonces en todo eso, ¿dónde se encuentran los movimientos de mujeres y feministas latinoamericanas? Primero hay que decir que los movimientos empezaron a partir de los años 70. Bueno, había la primera ola de feminismo, pero la segunda ola de feminismo también tuvo su reflexión y representación en América Latina, pero la situación para esos movimientos fue mucho más complicado y complejo, especialmente por las particularidades. Por ejemplo, estoy pensando en el Cono Sur, las particularidades políticas, sociales, económicas, culturales, tenía que trabajar en un régimen autoritario. Pensamos, por ejemplo, en las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. El alto grado de violencia que también se estaba orientando hacia los movimientos sociales, y en este caso también de mujeres y feministas. Entonces, eso fue una de las partes complicadas, pero también para estos movimientos, los cambios bruscos en términos de políticas económicas neoliberales
y los llamados programas de ajuste estructural. Entonces lo que se ve es, sí se ve mucho organización, especialmente organizaciones de base, acerca de esos temas, pero en un contexto muy complicado. Por otro lado, creo que América Latina y especialmente pues, los movimientos de mujeres y feministas son en ese pues, periodo más reciente, son los primeros que realmente trabajan casi desde el inicio en una forma transnacional. Porque a partir de 1981 se tiene, no anualmente, pero cada 2-3 años, los encuentros regionales, los encuentros de mujeres y feministas latinoamericanas. Ahí ayuda, por ejemplo, la cuestión del idioma, que no hay mucho problema de comunicar. Bueno, también tenemos a Brasil, que siempre está excluido un poquito en ese sentido, pero los encuentros funcionaron para resaltar ciertos tipos de ideas, también tensiones dentro de los movimientos, de cuestiones de estrategias, etc. Entonces fueron un fuente, un escenario muy importante para los mismos grupos de mujeres y de feministas para definir su propia agenda y llevar ciertas mejores prácticas de regreso a casa. Entonces, si uno quiere definir más o menos cómo está la situación en América Latina, podría decir que en los 80 lo que vemos es el activismo está más que nada tiene un enfoque de autonomía del Estado. No hay mucho acercamiento al Estado, precisamente porque el Estado es visto como represivo, no acepta mucho ese tipo de movilización. Hay mucho formas de tratar de incorporar los movimientos dentro del Estado o dentro de un movimiento político. Entonces, lo que quieren los movimientos es tener su autonomía para resguardar su identidad y la forma que podrían incidir en la agenda o al menos proteger su propio activismo y agenda. Eso cambia en los años 90, especialmente aquí México es un poquito diferente porque por la misma el mismo contexto histórico, pero lo que se ve en los años 90 es con la transición a la democracia, por ejemplo en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera, se ve que los grupos de movimientos de mujeres, grupos feministas y movimientos de mujeres empiezan a participar en el proceso de transición a la democracia. Eso es muy claro en Brasil, donde generan una agenda muy importante en la parte de la democratización. La siguiente, por favor. Ahora, lo que pasa es, y obviamente no es así como muy clara que, bueno, a partir de otra década se va cambiando la agenda, pero una de las cosas que se ve que empiezan ya en los años 90 y se continúan en los 2000 es que los movimientos de mujeres y feministas empiezan a ir más allá de una agenda que sería considerada una agenda feminista tradicional en términos de violencia contra la mujer, derechos reproductivos, etcétera, etcétera. Porque lo que pasa es el entorno está cambiando tan rápidamente y especialmente las políticas económicas neoliberales y la agenda de libre comercio en la región requiere un posicionamiento también de esos grupos de mujeres y feministas hacia esos temas. No es que los otros temas se van dejando, pero se agregan esos nuevos temas
Y se ve, por ejemplo, en el caso de Mercosur, se ve un grupo o una organización transnacional contra la agenda de Mercosur para poder incluir derechos de la mujer, equidad y igualdad de mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí también lo que ayuda mucho es el Foro Social Mundial. También funciona como espacio para generar un tipo de organización diferente, alianzas, estrategias con otros contrapartidos y en realidad creo que hay dos ejemplos en términos de la agenda regional, comercial y del regionalismo abierto que está forzando a los grupos feministas y de mujeres de realmente hacer un planteamiento ante ese tipo de agendas. Pienso en particular en lo de Telcan o NAFTA, y esa es la primera vez que se ve que hay una organización transnacional entre en particular las feministas canadienses y mexicanas, y los canadienses vienen a México para empezar a movilizar una agenda feminista en México acerca de la temática de NAFTA. En ese momento los feministas en Estados Unidos no se están metiendo mucho porque estaban más en el corriente del feminismo liberal y no tenían muchos problemas con una agenda de comercio liberal y abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la otra cosa que está pasando, y eso es un poquito después, es el desarrollo de un concepto, y creo que ahí sí se distingue mucho el activismo feminismo de otros movimientos sociales, es que se está desarrollando un concepto importante y central del feminismo transnacional. Ese feminismo transnacional surge en particular en el Global North, ¿no? en el norte global, pero por feministas académicas en particular, que se sienten también en cierta forma excluidas porque viene, por ejemplo, de India, hay grupos muy importantes, gente como Chandra Mohanty, etcétera, etcétera. Pero también en todo ese proceso se juntan latinas, o bueno, ahí sí siempre es un problema de la cuestión de cómo posicionar a las personas. Y básicamente lo que están diciendo es lo que se tiene que hacer, también en reacción que pasó, por ejemplo, en la formulación de la agenda de Beijing, etcétera, etcétera, hay que dar voz a mujeres en todas las partes del mundo. Entonces, toda esta idea bonita, romántica de un global sisterhood, ¿no? Una, ¿cómo se dice? Hermandad global. Sí, hermandad global. No funciona, porque ahí sí ayuda la posición interseccional. Hay demasiadas diferencias entre nosotros, ¿no? Entonces, lo que hace el concepto de feminismo transnacional es tratar de visibilizar las dificultades y tensiones en tratar de organizar en una forma transfronteriza, geográfica, racial, nacional, religiosa, de clase, conceptual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí se tiene que hacer es reflexionar sobre su propia posicionalidad, su propia subjetividad, pero también de los demás, y cuáles son las relaciones de poder entre nosotros. Con eso también se pone al centro de todo ese debate académico, más que nada, la producción de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento acerca de movimientos sociales, acerca del feminismo, acerca de transnacionalismos estamos generando?
y cómo estamos representando a los demás, especialmente la gente más marginada, por ejemplo, como mujeres indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí se ve es, a partir de ese feminismo transnacional que pone en el centro también un análisis de interseccionalidad, es que se están generando nuevas estrategias para sí poder organizar en una forma transfronteriza, pero tomar ciertos temas locales y tal vez vincularles con temas más transnacionales o globales. Entonces hay una estrategia que unos llaman globalización o translocalización. Entonces la idea es que sí podemos todos hablar de violencia contra las mujeres, pero en cada contexto es diferente. Entonces, ¿cómo se puede generar entonces agendas locales a partir de ese concepto? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los temas y las preocupaciones de los movimientos latinoamericanos feministas? Pues primero, más que nada, que hay una continuidad en estructuras patriarcales que se refleja en las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, un discurso acerca de la familia, y automáticamente es una familia heteronormativa, es una familia de hombre y mujer, y no se está tomando en cuenta, por ejemplo, que hay muchísimos hogares o familias donde la mujer es la jefa de la familia, etc. Entonces, que hay diferentes estructuras de familia. Eso es, por ejemplo, es un ejemplo de continuidad de esas estructuras patriarcales. También otra preocupación es que los mismos movimientos de mujeres y feministas no han podido ir más allá en cierto tipo de incorporación de mujeres dentro de la vida pública, ¿no? Es decir, sí hay este sistema de cuotas para los congresos y las elecciones, etcétera, etcétera, pero no hay un cambio en las agendas, no va mucho más allá, ¿sí? Que también, y tiene relación con el punto anterior, es que no hay una conexión muy buena, en realidad hay una desconexión entre la democracia política o liberal y la democracia social. Es decir, los temas sociales son relegados hasta los márgenes. Y entonces todavía sigue como una represión y a veces opresión de mujeres. Otro tema que los movimientos, por medio de los encuentros, etcétera, etcétera, todavía tiene mucho que preocupar es la cuestión de sus cuerpos, ¿no? Los derechos reproductivos, los derechos sexuales, todo lo que tiene que ver con el cuerpo en términos de decidir acerca de sus derechos en ese sentido. Y pues finalmente los efectos que siguen presentes, los efectos económicos y neoliberales sobre las políticas sociales y en términos de la productividad y reproductividad, o actividades productivas y reproductivas de las mujeres. La siguiente, por favor. Sí, eso es lo último. Entonces, eso fue así como un bosquejo muy general. Entonces, de aquí a dónde vamos. Pues yo sugiero, en términos al menos de poder analizar y entender y buscar temas importantes. Primero, cómo los movimientos latinoamericanos de mujeres y feministas, cómo se
trabajan con la idea del feminismo transnacional, especialmente la interseccionalidad. Es hasta apenas que, por ejemplo, el tema de diferentes cuestiones de indígenas, de grupos étnicos, también está en la agenda de movimientos de mujeres y feministas latinoamericanas. La otra cosa es que, y ahí sí se ha escrito bastante, pero que los mismos regímenes neoliberales y postneoliberales han cooptado la agenda feminista y han dado una gira interesante. Entonces el individualismo o el derecho también se puede ver de un enfoque más como neoliberal. Entonces también es interesante analizar y entender esa parte. Otro tema que creo que es importante es la influencia de la derecha religiosa, tanto dentro de la Iglesia Católica y afuera, sobre la agenda de las políticas sociales, en particular el tema de familias, etcétera, etcétera. Otro tema que tiene que ver con la masculinidad y cómo se está construyendo la heteronormatividad y cómo esa gobernación de intimidades crea ciertas normalizaciones de construcciones masculinas y patriarcales. Y finalmente, analizar tipos de resistencias que no son siempre muy grandes, muy visibles, pero también que son resistencias cotidianas a nivel, por ejemplo, de grassroots, ¿no? Desde abajo. La siguiente, por favor. Por si quieren tener, aquí está la información acerca de la revista. Muchas gracias.